Comenzamos naturalmente, no podía ser de otra forma, con la noticia de la semana. El presidente ya en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ahí lo ven ustedes, ha anunciado la convocatoria de elecciones autonómicas de cara al domingo 17 del próximo mes de mayo. Por tanto, ya se ha disuelto el Parlamento andaluz. Es nuestra noticia de portada en este tiempo de actualidad, en este tiempo de análisis en el que además vamos a mirar y vamos a conocer otras cuestiones que nos hablan, para empezar, de la tragedia de Adamuz. Las víctimas siguen pidiendo conocer la verdad y también han vuelto a pedir la dimisión del ministro Óscar Puente. Por cierto, el pasado viernes tenía lugar una concentración, una manifestación en las calles de Huelva, protagonizada por unas 5.500 personas. Nos ocuparemos de otras cuestiones, les hablaremos de la guerra contra Irán y también especialmente de la propuesta del Gobierno central en nuestro país, que ha presentado un paquete de medidas de más de 5.000 millones de euros. Nos ocuparemos también de cuestiones que tienen que ver con la Semana Santa. Estamos a tan solo unos días del inicio de la Semana Mayor, de la semana más esperada por muchos en nuestra provincia. Por cierto, se han conocido en los últimos días datos que nos apuntan que el sector hotelero prevé una ocupación del 44% de la provincia onubense. Nos ocuparemos de otras cuestiones de actualidad, como por ejemplo de esa desbandada en Vox que se ha conocido en los últimos días, crisis interna en la formación de Santiago Abascal, donde algunos díscolos o críticos piden la convocatoria de un congreso extraordinario. Les hablaremos de todo esto y mucho más aquí en Telenova, Canal Costa Televisión y Condavisión. Bienvenidos, comenzamos. Como siempre decimos, plantel de lujo para analizar estas cuestiones. Aquí en este Hoy Debatimos, Juan Antonio Márquez, parlamentario andaluz del Partido Popular. Juan Antonio, muy buenas, bienvenido. Muy buenas noches, don Antonio. ¿Qué tal? Hemos conocido este anuncio este lunes, la disolución del Parlamento andaluz, la convocatoria de elecciones autonómicas. ¿Cómo le cogió? ¿Ya se preveía, Juan Antonio, o no? Porque se hablaban de fechas como por ejemplo el 31 de mayo hasta el 15 de junio, pero finalmente el presidente de la Junta lo ha adelantado, ¿no? Sí, bueno, pues eso parece, don Antonio, y con total sinceridad, como siempre le respondo, yo no preveía absolutamente nada. Es más, con los compañeros y los medios de comunicación barajaban diferentes fechas y nadie se atrevió a decir esta que al final decidió el presidente de la Junta de Andalucía, el 17 de mayo. Es verdad que se valoraba por los medios de comunicación últimamente el 31 de mayo, pero bueno, el presidente, bajo los criterios que ha creído oportuno, es verdad que evita la romería del Rocío, evita la feria de Sevilla. La visita del Papa a nuestro país. La visita del Papa, parece que a Jerez, la feria de Jerez parece que le va a afectar en menor medida, pero bueno, es la que tenemos para exponer nuestras ideas de aquí a allí y para que el ciudadano decida. Bueno, pues bienvenido Juan Antonio Márquez. Por parte del Partido Popular y por parte del PSOE tenemos a Jesús González, miembro de la Ejecutiva Provincial, ex senador, como todos conocemos. Jesús, muy buenas, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Por cierto, que uno de los adversarios de Juanma Moreno, en este caso por parte del PSOE, la hasta hace unas horas vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se ha despedido de sus compañeros, como no podía ser de otra forma, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues, el lógico agradecimiento por el trabajo realizado a nivel de España, que yo creo que ha sido una de las ministras más significadas y que ha hecho un gran trabajo. Y nada, ahora toca la batalla aquí en Andalucía. Ella es verdad que nunca ha dejado Andalucía, que siempre ha estado aquí compatibilizando esos dos cargos, esos dos, como secretaria general y como vicepresidenta del Gobierno de España. Y nada, pues ahora toca que los ciudadanos hablen, que sea el momento de decidir, de poner también la oferta sobre la mesa de los partidos, de lo que queremos cada uno, y que legítimamente los ciudadanos determinen quién es el que debe de gobernar o la que debe de gobernar la Junta de Andalucía en los próximos 4 años. Bueno, pues Jesús González, por parte del PSOE, y también tenemos otro de nuestros colaboradores habituales, Eligio Taboada. Eligio, muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También, además de este adelanto electoral, hablaremos de otras cuestiones, como por ejemplo la tragedia de Adamuz. Han pasado 2 meses, seguimos sin conocer las causas concretas que provocaron ese accidente que se ha cobrado la vida de 46 personas, y la Asociación de Víctimas de ese accidente sigue pidiendo que se conozca la verdad. ¿Conoceremos algún día el origen de ese accidente, Eligio? Pues lo deberíamos de conocer. Otra cosa es que salga antes o más tarde. Pero lo que sí que me sorprende es que aún no haya dimitido nadie. Eso es lo más sorprendente. El señor Puente ya debería haber tomado una decisión de haber dimitido de todos sus cargos. Bueno, pues bienvenido Eligio Taboada, y otro de nuestros colaboradores habituales, Pablo Gea, abogado de profesión, ya se encuentra con nosotros. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches, Antonio. Pues también se habla a nivel nacional de la guerra contra Irán y de ese paquete de ayudas anunciado por parte del Gobierno central, valorado en más de 5.000 millones de euros. Un paquete que parece que no ha gustado mucho a los grupos de la oposición, especialmente al Partido Popular. Bueno, realmente habrá que ver en cualquier caso la efectividad y la viabilidad de ese paquete de ayuda, ¿no? Y la susceptibilidad de ser prorrogado con el paso del tiempo, porque una cosa es que se anuncie una ayuda y otra cosa es que esa ayuda, digamos, permanezca con el paso del tiempo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las ayudas desde el COVID, que bien es cierto que posteriormente se le requirió a los beneficiarios. Entonces, si es una ayuda, esa ayuda no puede estar sujeta a lo que es que posteriormente el Gobierno o Hacienda se cobre su tributo. Y por otra parte también tiene que estar apegada a lo que se prevé que vaya a durar el conflicto, qué tipo de conflicto va a ser, porque por ahora Estados Unidos no tiene muy claro si va a operar con tropas terrestres en el pedregoso terreno iraní, o si se va a conformar solamente invadiendo la isla de Gara para cortar totalmente el suministro de petróleo. Entonces, cualquier tipo de iniciativa de carácter parlamentario o de decreto por parte del Gobierno, como digo, tiene que estar sujeta a lo que se prevé o lo que prevén los analistas, que va a durar el conflicto y qué tipo de conflicto va a ser. Bueno, pues bienvenido también Pablo G. y damos también la bienvenida, en este caso, al portavoz de la Asociación de Víctimas del accidente de Adamuz, el onubense Mario Samper, que se encuentra con nosotros. Ahí lo ven ustedes. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues en balance, ahora entramos en detalles, pero para empezar, en balance positivo, imagino, después de esa respuesta ciudadana a la manifestación que tuvo lugar el pasado viernes en las calles de Huelva capital, ¿no? Sí, por supuesto, y más teniendo en cuenta que la climatología no nos ayudó, pero bueno, sí, la verdad es que la gente se volcó con nosotros. Bueno, pues bienvenido Mario Samper, hacemos un breve alto en el camino y enseguida entramos en detalles. Comenzamos. Ponemos el punto de mira en Adamuz y se lo hemos adelantado a través de nuestra portada informativa. Las víctimas siguen pidiendo conocer la verdad y también la dimisión del ministro Óscar Puente. Por cierto, Mario, que en los últimos días tuvo lugar una reunión del colectivo con el propio ministro, ¿no? Sí, efectivamente, y ese es uno de los puntos que tratamos con él, vamos, concretamente se lo dijimos nada más comenzar la reunión y al finalizar, por si se lo olvidaba, que era una de nuestras pretensiones, sí. Actualmente, en estos momentos, bueno, pues solo quedan 2 heridos que siguen hospitalizados de todos los que provocó ese accidente, ¿no? Sí, aunque solo quede de todas maneras 2 heridos hospitalizados, pero son muchos más los que están incluso en sus domicilios sin poder moverse, bien por temas físicos o bien por temas psicológicos. O sea que está bastante presente todavía las secuelas de lo que ocurrió. Bueno, pues ha pasado más de 2 meses de ese fatídico accidente que tuvo lugar, como todos conocemos, el 17 de enero. Sigue sin conocerse las causas concretas. Este martes comparecía el presidente de Adif, hablaba de algunas desinformaciones que habían aparecido en los últimos días, en las últimas semanas, pero ¿cuándo podría conocerse la causa concreta? Bueno, no sé exactamente cuándo será público, pero todo parece indicar, nosotros estamos en contacto con los investigadores diariamente y todo parece indicar que fue la rotura de raíl. Lo que hay es que dilucidar es por qué se rompe el raíl. Sabemos también, pese a lo que diga el presidente Adif, que se rompió el día anterior, tenemos absoluta certeza de que eso fue así. Y bueno, pues queda, como digo, ver qué ocurre con esa soldadura, porque si fue en el punto de la soldadura, el material, la mala ejecución, la poca supervisión o todo junto, es lo que hay que dilucidar, claro.
¿Se está trabajando, según ustedes, bien a la hora de conocer, bueno, pues precisamente esa causa? ¿Tienen ustedes confianza de que finalmente se conozca realmente o no? Bueno, hay que distinguir entre lo que son los investigadores de la CIAF. La CIAF es un organismo compuesto de dos fases, ¿no? Que son los propios investigadores que están a nivel del terreno y en los que confiamos plenamente, estamos en contacto con ellos. Y luego está la otra parte, que es el consejo, que son los que una vez que los investigadores elaboran el informe, pues le dan el visto bueno o lo modifican o no sé lo que harán con él. Estamos muy pendientes de que como no ha ocurrido otras veces, pues el informe plasme la veracidad de lo que los investigadores pues plasman en él. ¿Y la asociación, Mario, nace con qué objetivo en concreto? Bueno, la asociación nació la misma noche del accidente entre 6 de nosotros, 6 personas de Huelva, que nos vimos desamparados en el hospital de Andújar, desatendidos, no por los sanitarios, me refiero, por Renfe en aquel caso, que nos dejó allí hasta bien entrada el día siguiente. Y bueno, pensamos en estar en contacto, esas 6 personas, esos 6 onubenses, en días posteriores. Lo que pasa es que luego detectamos que iban incorporándose personas, íbamos conociendo a personas que estaban muy perdidos con todos los aspectos que personalmente rodean a la gente, ¿no? Temas jurídicos, temas sanitarios, psicológicos. Entonces, bueno, fuimos, como digo, incorporando y con la experiencia que teníamos los mismos que estamos ya desde el inicio, pues fuimos asesorando al resto de personas y así fue creciendo hasta que, bueno, está en lo que somos hoy, que somos más de 200 personas. Eso sí, ya nos hemos constituido en la figura legal que es la asociación y bueno, estamos ya trabajando en otros ámbitos, ¿no? Sí, porque como hemos comentado y como todos nuestros telespectadores deben saber a estas alturas, el accidente provocó un total de 46 fallecidos, pero en total las víctimas, bueno, pues sumando los heridos y demás, ¿ascienden a qué cifra? Bueno, no conozco exactamente cuál es el número de personas que iban viajando, porque realmente absolutamente todas las personas que iban viajando padecieron en mayor o menor medida como mínimo un shock, un trauma importante, por lo que allí padecimos, lo que allí vimos y lo que allí sufrimos, ¿no? E incluso en días posteriores. Entonces, bueno, nosotros somos, como digo, representamos a 200, 250 personas y 250 y todos absolutamente estamos pues con tratamiento psicológico y, en fin, como digo, con un trauma considerable encima. Cuando ustedes se reúnen con el ministro, bueno, ha trascendido informativamente hablando que una de las cuestiones que plantearon fue la dimisión del propio Óscar Puente. ¿Él qué dijo en ese momento? Pues él dijo que él no tenía la culpa de lo que había ocurrido. Bueno, pues eso ya lo dirimirán las autoridades judiciales, pero bueno, nosotros entendemos que como máximo responsable de las infraestructuras, él junto con el presidente de Adif, pues creo que no han mantenido en condiciones la situación y que no deben de estar ahí. Eso pensamos nosotros. ¿Y ustedes piensan llegar hasta dónde? ¿Lo tienen puesto un límite o de momento no? Bueno, judicialmente, lógicamente, nosotros vamos a presentar una demanda, eso por supuesto, ¿no? Y luego, pues mediáticamente también vamos a emplear todas las herramientas que tengamos para que esto no se olvide y haya una investigación transparente y veraz, porque de eso depende que el resto de la población, en este caso también en Huelva, pero bueno, toda la española, pues pueda montarse en el tren en su lugar de origen y llegar a su destino, no como nos ocurrió a nosotros que llegamos o tarde o algunos no llegaron, desgraciadamente. Bueno, pues entre otras cosas el presidente de Adif, ya digo, lo comentábamos anteriormente, comparecía esta mañana y entre otras cuestiones venía a reconocer que efectivamente había crisis de confianza con el sector ferroviario. Él negaba cualquier negligencia en la custodia de pruebas y demás, pero ¿piensan ustedes, Eligio, Juan Antonio, Jesús o Pablo, que hay realmente esa crisis de confianza después de todo lo que ha pasado? Yo entiendo que sí, don Antonio. Yo creo que y a los hechos nos remitimos durante todo este tiempo los ciudadanos. Esta conversación ha estado en la calle. Cada vez que cogíamos el tren, es verdad que veníamos de varios meses, ¿no?, con problemas de paradas y de dificultades de llegar a tiempo a nuestro destino, pero desde este accidente, de este terrible accidente, que es verdad que a lo mejor el ministro no tiene la culpa, pero sí la responsabilidad de lo sucedido, es verdad que en la ciudadanía hay ese sentir, esas sensaciones. Pero bueno, más allá de todo esto, hablaba el compañero conectado desde casa que la dimisión del ministro Óscar Puente que la solicitaba.
Yo no quiero parecer oportunista, porque parece que en política somos oportunistas cada vez que hay un suceso de esto, pero yo ya decía, en la última vez que intervine aquí, que el ministro Puente ya debería haber dimitido antes de este suceso. Por aquello de los agravios con Andalucía, con la falta de inversiones en nuestro territorio, ya debería haber dimitido. Obviamente, una vez conocido lo sucedido, y más cómo se ha tratado, que todos recordamos, y a mí no se me olvidará, como en las primeras declaraciones que yo le escuché a Óscar Puente decía que este accidente era un tanto extraño. Es decir, que empatía el ministro del tuitero, que le denominamos nosotros, pues no ha tenido demasiada. Por lo tanto, por supuesto, yo creo que el ministro Óscar Puente debería dimitir. Jesús. Sí, yo más que hablar políticamente de un suceso como el ocurrido con el accidente de Adamuz, yo lo primero que quiero hacer es darle, lógicamente, el profundo reconocimiento a las víctimas de este accidente, ¿no? Darle el máximo grado de empatía, el máximo grado de compromiso, y que al final aquí hay una realidad, y es que ellos son los afectados directamente, lógicamente, nadie puede quitar esa realidad de que son los máximos afectados, pero un poco toda la provincia, todos hemos sido un poco afectados porque todos teníamos o alguien conocido o alguien cercano que ha sido víctima o por fallecimiento o por lesiones de este accidente, con lo cual yo quiero entender que casi todos lo sentimos como nuestro. Y un poco esa propia reclamación, esa propia reivindicación que hace la asociación es un poco de todos. El conocer la verdad, yo creo que nadie se puede negar a esa realidad de que queremos conocer la verdad. A eso yo sí es verdad que yo tampoco me atrevo a hacer hipótesis aventuradas y por adelantado. Yo estoy a esa comisión del accidente más o menos independiente, que yo creo que está trabajando seriamente, que ya está estableciendo unas hipótesis más o menos posibles de cómo ha ocurrido y por qué ha ocurrido ese accidente. Y yo creo que hay que estar a eso, a dejar trabajar a los profesionales con tranquilidad, terminar que hagan su tarea, y una vez que tengamos perfectamente detallado la trazabilidad del accidente, cómo ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cuáles han sido las causas reales, ya se podrán pedir las responsabilidades correspondientes. Y digo esto sobre todo porque, a ver, es verdad, el Partido Popular dice que no quiere ser oportunista, pero bueno, lo primero que ha venido a hacer es intentar cobrarse la cabeza de Óscar Puente, un poco como cabeza de turco de lo que ha ocurrido. Y hay una realidad, y es que el ministro, mejor o peor, pero ha estado desde el primer momento ahí, intentando dar la cara, intentando en lo mejor de esa situación que es durísima. Por supuesto para los afectados, pero durísima también para los responsables, hasta desde el minuto 1, intentando dar la cara, intentando poner respuestas, intentando poner soluciones. Yo también quiero reconocer, oye, que por parte del Gobierno, en la medida de lo posible, se ha intentado solventar el daño desde el minuto 1 también, adelantando las indemnizaciones, poniendo a disposición también el reconocimiento como accidente laboral para que las indemnizaciones sean más altas, es decir, una serie de medidas que no resuelven, pero que al menos ayudan o flexibilizan la situación de la que tienen. Y por tanto, yo estoy a eso, a que haya una investigación veraz, a que haya una realidad de lo que ha ocurrido, y a partir de ahí ya habrá tiempo, verdad, ya habrá tiempo de tomar responsabilidades. Bueno, pues os pido brevedad. Eligio, por favor. Yo ahora, al hilo de lo que estás comentando con el tema de las indemnizaciones, sí, bueno, adelantar, pues yo no sé a quién se le ha adelantado. Según mi información, a día de ayer, el adelanto solamente se ha producido a una sola familia. Y hay algunas que están en situación de vulnerabilidad. Y según me informan, pues la delegación del Gobierno ha informado a esta familia pues que no hay previsto atender ciertos gastos, o por lo menos adelantarlos, porque hay extranjeros que están aquí, se han tenido que desplazar para arreglar el tema de las herencias y tienen verdaderos problemas para el sostenimiento de su día a día. Pablo. Bueno, aquí, como siempre que sucede una crisis de esta naturaleza, me gusta diferenciar, y tú bien lo sabes, amigo Antonio, la responsabilidad jurídica de la responsabilidad política. La responsabilidad jurídica tendrá que ser dirimida por los tribunales competentes, y otra cosa es la responsabilidad política. Entonces, yendo al grano de la cuestión, si pensara que el ministro Puente debe dimitir, sí. Pero la cuestión no debe ceñirse solo al hecho de que el ministro competente en la materia dimite y ya está, ¿no? Porque parece que es un deporte nacional en este país históricamente que la persona competente dimite y ya nadie se acuerda. Lo importante aquí ahora mismo es examinar bien, técnicamente, las causas de este suceso
para que no vuelva a producirse. Esa debe ser la prioridad al margen de la orientación política, al margen de los intereses. Porque bien es cierto que la actitud que ha habido por parte del Gobierno no ha sido todo lo ejemplar que debiera de ser. Por ejemplo, el Gobierno, una de las cosas que dijo que ha escandalizado a las víctimas es que las víctimas se produjeron en el momento del accidente para poder cubrir un tupido velo sobre el hecho de que los equipos habían tardado un tiempo en llegar. Entonces, ahí está claro que cierta opacidad ha habido, con lo cual yo entiendo que haya quien pida la cabeza de Óscar Puente. Pero es que yo aún así entiendo que la cuestión no debe de ceñirse solamente a eso, sino al hecho de la legítima reclamación que puede tener el ciudadano con respecto al estado de las infraestructuras en este país. Claro. Y ya no solamente hablamos de las vías o del sector ferroviario, hablamos de las carreteras, hablamos de un montón de redes viarias, la A49, por ejemplo, yo la cojo para venir aquí, está en un estado absolutamente desastroso. Entonces, que se pida la responsabilidad que haya que pedir, evidentemente, y toda nuestra solidaridad con las víctimas, pero hay que ir más allá, hay que examinar bien qué es lo que falla para que un suceso tan lamentable y trágico como este no vuelva a producirse nunca más. Bueno, pues Mario, ya finalmente, ¿qué conclusión podríamos hacer? ¿Qué le parece lo que acaba de escuchar? A ver, cuéntenos. Bueno, pues estoy de acuerdo con el tema de las indemnizaciones que han comentado. Son dos realmente las familias que está publicado en el BOE. Son dos las familias que han recibido esas indemnizaciones. Hay una serie de problemas burocráticos que en fin, dificultan la petición. Está hecha por muchas personas y esperamos que en breve puedan llegar. Respecto a lo de la consideración cómo baja laboral, tengo que decir que esa fue otra de las exigencias que hicimos nosotros al Gobierno. No, al Ministerio de Transporte. No fue una iniciativa del Gobierno, que pensamos que es lo que debería de haber ocurrido desde el minuto uno, un ofrecimiento en este y en otros sentidos más. Fue una iniciativa nuestra en esa reunión de decir, oye, esto ya se ha instalado en la DANA, para las personas de la DANA, creemos que tenemos derecho también, una vez que no tenemos culpa de haber ido en ese tren, y lo que nos ha pasado laboralmente, el Gobierno, y en fin, parece que han respondido, hasta ahora todavía no, pero han dicho que lo van a hacer. Entonces, me gustaría que quedara claro que ha sido iniciativa nuestra. Bueno, pues Mario, muchas gracias por atender nuestra llamada en este Hoy Debatimos. Ojalá y más pronto que tarde se conozca la realidad de qué pasó, qué provocó esa terrible tragedia y que todas las indemnizaciones lleguen a un buen puerto, pues cuanto antes mejor. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, pues Mario Samper con nosotros en nuestro programa. A ver qué titular podríamos poner a todo lo que... ¿Qué titular? Eligio, a ver, titular. Titular, pues... no la noticia completa. Ahora mismo la situación, por la situación que, bueno, el conocimiento que tengo es dejadez ahora mismo, o sea, ahí empieza a haber dejadez. Bueno, pues ahí queda el titular, Juan Antonio. El titular yo creo que lo daba Amalia, una de las personas que ha recibido el alta hoy, y es que yo supongo que Amalia, tanto los más de 100 heridos que ha habido en el accidente de Ademuz, más la familia de las víctimas, lo que quieren es saber qué es lo que ocurrió. Jesús. Sí, solidaridad y conocer qué ha ocurrido. Lo reitero antes, ¿no? Es decir, todos estamos con ese dolor internamente, ¿no? Y por tanto conocer la verdad y toda la solidaridad del mundo y el apoyo a las víctimas. Pablo. Yo tengo un titular muy claro, exigimos responsabilidad. Es decir, creo que la cuestión que está reclamando a las víctimas se puede ceñir o se puede resumir en eso. ¿Quién es el responsable? ¿Y qué medidas se van a poner para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar? Creo que la cuestión está ahí. Bueno, pues hacemos un breve alto en el camino y en tan solo unos instantes miramos a la convocatoria de elecciones andaluzas prevista para el próximo 17 de mayo. No se muevan. Segunda parte de nuestro programa, este tiempo de análisis, Hoy Debatimos, que hemos abierto hablando de ese adelanto de elecciones autonómicas previsto para el próximo 17 de mayo. Por tanto, se ha disuelto ya el Parlamento andaluz y nos han contado su parecer algunos de los invitados aquí en nuestro plató. Se incorpora en este caso el quinto contertulio, José Luis Ramos, que es de la Oficina para la Escucha Activa y Participación en nuestra provincia. José Luis, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros, Antonio. Bueno, pues ya hemos esbozado alguna opinión sobre esta cuestión, sobre este adelanto por tan solo unos días ante las elecciones. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo ha cogido la noticia este lunes, José Luis?
Bueno, el adelanto electoral es una competencia exclusiva del presidente y creo que la fecha que ha escogido pues buena, ¿no? Sabemos que Andalucía nos viene en fecha de muchísima actividad social y creo que es un buen momento en lo político, en lo social y sobre todo, como ha comentado, en buscar pues una fecha magnífica para cualquiera de las provincias de esta tierra. Creo que ha sido un acierto y bueno, por lo que he tenido la oportunidad de leer y de escuchar, ha dejado bastante descolocado a parte del arco de la oposición, ¿no? Bueno, no sé si coinciden ustedes, Eligio, Juan Antonio, Jesús, Pablo, con lo que ha contado José Luis. Bueno, descolocado. Yo creo que hoy día en la política del siglo XXI yo creo que todos los partidos están más que preparados por el adelanto de una semana o no. Pero es verdad que no se filtró nunca esta noticia, nunca se rumoreó que posiblemente las elecciones fueran a mediados de mayo. Pero bueno, más allá de esto nos emplazamos a todos los ciudadanos al 17 de mayo a que los ciudadanos decidan quién quiere que les gobierne para los próximos años. Si seguimos apostando por la política útil, la vía verde que ha expuesto Juanma Moreno, o bueno, la crispación y los muros que Sánchez traerá a través de Montero a nuestra comunidad. Claro. Y realmente, Jesús, ¿qué es lo que ha podido motivar al presidente de la Junta a convocar, porque lo decíamos fuera de micrófono también, que se han barajado fechas como el 31 de mayo, mediados de junio, y finalmente se adelanta, ¿no? Yo tengo otra teoría, es decir, que es quizás mucho más tangible, ¿no? Es decir, yo creo que Juanma Moreno tiene miedo al tema del cuidado del cáncer de mama, que no se termina de ir, y él ve que cuanto más se alargue el tiempo de exposición sin ir a elecciones... María Jesús Montero, perdón, Jesús, dice que lo que teme realmente Juanma Moreno es el repunte del PSOE. Sí, puede ser, porque efectivamente hay una realidad. Y es una realidad palpable a nivel de ciudadanía, más allá de las situaciones demoscópicas. Y es verdad que hay un malestar evidente con la sanidad, que hay un malestar evidente con la privatización de la educación, con la FP, que ya es cada vez más difícil acceder a la pública. Hay un malestar evidente con la dependencia, y todo es por unas políticas privatizadoras por parte del Partido Popular. Y eso es tangible, todos tenemos alguna realidad cercana que haya sufrido los efectos de esa privatización, de esa sanidad en descomposición que tiene el Partido Popular. Y yo tengo claro que eso, el Partido Popular habrá hecho actuaciones demoscópicas y habrá visto que eso está ahí en la realidad social. Y que por tanto le puede interesar, cuanto antes pasen las elecciones mejor, no vaya eso a consolidar una apuesta de cambio como el que creemos que se está produciendo y que vaya a tener incidencia o eficacia en que no gane la elección y que la gane otra alternativa como el Partido Socialista. Yo creo que eso quizás es lo que explica la realidad de ese adelanto que sí está teniendo, que se ha hecho el presidente, y sobre todo yo también creo una cosa. Yo creo que le tiene mucho miedo a Vox, y entonces lo que interesa es que cuanto antes salga también las elecciones, que no se le vaya a mezclar con la pelea que se tiene en otras comunidades por ser muleta del Partido Popular de Vox, pues también interesa que cuanto antes salga. Pero yo no le aventuro esa tranquilidad que muchos quieren aventurar de las elecciones para el Partido Popular, porque hay partido, y yo creo que realmente va a salir con un resultado muy positivo para el Partido. Eligio, ¿le puede temer el PP a Vox, como apunta Jesús, o no? A Vox, pues vamos a ver, yo viendo la realidad que hay, yo creo que es el Partido Popular, de momento está empezando, por ejemplo en sanidad está empezando a tomar cartas en el asunto. Antonio Sanz lo está haciendo muy bien desde que ha tomado el control de la sanidad. Esta creo que son de la inauguración, anunció la inauguración de dos hoteles, ¿no? La construcción de dos hoteles, no, dos hospitales, el materno infantil, y empieza... se ha colocado la primera piedra, hace una semana la primera piedra se ha colocado. ¿Sí? Está anunciando la construcción, llevamos 40 años. También se ha dicho que el Char de Lepe de la Costa podría abrir antes de final de este año. Entonces, bueno, pues yo creo que se está empezando a reordenar. Bueno, hay cosas que hay errores, hay aciertos, pero yo creo que va a ser difícil que un descalabro del Partido Popular. O sea, yo creo que va a superar lo que tiene actualmente. ¿Usted cree que podría mantener la mayoría absoluta? Porque las encuestas dicen que podría estar cerca de mantenerla, ¿no? Yo apuesto a que la mantiene, y el partido, vamos a ver, yo sé en la caída que sí que preveo son la del Partido Socialista, al menos en 10 escaños, y eso se tiene que repartir, y la desaparición como ha ocurrido
en Castilla y León de lo que es la izquierda, de los partidos ya, de Podemos en este de caso. Podemos y la izquierda. Sí, lo hemos comentado también fuera de micrófono, Pablo, en este caso, la izquierda o los partidos. Sí, Vox, sí, vamos concluyendo. Vox sí que va a mejorar porque lo está haciendo en todos. Y al menos en 4 o 5 escaños, seguro. Sí. Bueno, pues hemos comentado también, Pablo, que qué problema puede tener los partidos más a la izquierda del PSOE para que todavía a estas alturas no conozcamos realmente, si uno quiere votar a Izquierda Unida, por ejemplo, no sabe qué papeleta echar, ¿no? ¿Esto por qué? Respondiendo a tu pregunta y empezando con esta cuestión, creo que aquí el principal problema que tiene la izquierda, que es el que ha tenido siempre, es que ahora mismo está absolutamente desmantelada de argumentario, de ideología y de prácticamente todo. Es decir, ahora mismo lo que le queda es, de alguna forma, sujetarse a fósiles ideológicos, a reliquias históricas como Cuba y poco más. Pablo Iglesias va ahora mismo a apoyar a Díaz-Canel y no lo está haciendo porque quiera darse un viaje por las playas cubanas. Es una declaración política y es un acto político. Entonces, lo que le pasa a la izquierda ahora mismo es que no puede entenderse ni siquiera ella misma. No tiene ni siquiera un elector target, con lo cual no puede crear una alternativa política reconocible por el electorado. Pero en cualquier caso, incluso aunque fuese así, eso no determina en nada a Juanma Moreno ni al Partido Popular a la hora de convocar elecciones. Para mí hay 2 motivos fundamentales y claramente perceptibles. Motivo número 1, la judicialización de la causa de Alaquiche, que involucra al exministro del Interior, Fernández Díaz. Ojo, y Juanma Moreno no puede arriesgarse a llegar a unas elecciones con una judicialización efectiva de esa causa, porque sería absolutamente desastroso. Le afectaría, quizá no a él personalmente, no a su gobierno personalmente, no a su gestión, pero está claro que a su marca sí, y no puede permitírselo como nadie se lo permitiría en su pellejo. Y luego otro aspecto que también acaban de comentar aquí otros compañeros, es la evidente y más que previsible subida de Vox. Ahora mismo la estrategia del Partido Popular es hundir todo lo que pueda a Vox para no tener que depender el día de mañana, en un ulterior gobierno andaluz, de tener que pactar con Vox, ya sea tenerle que dar algunas consejerías o tener que contar con su apoyo extraparlamentario para poder mantener una mayoría relativa. Sí, bueno, entonces, es Pablo, en base a estas 2 coordenadas que se produce el adelanto de la convocatoria electoral. Entonces, Juanma no tiene que preocuparse ahora mismo de la izquierda. Juanma tiene que preocuparse de lo que suceda a su derecha, en cualquier caso. También otra cuestión, bueno, pues en una entrevista que concedía el propio Juanma Moreno en la mañana de este martes en Onda Cero, venía a mostrar su preocupación por aquello de la tranquilidad y de la confianza del electorado en que no hay rivalidad importante, en decir, bueno, pues si vamos a ganar, ¿para qué nos vamos a movilizar? ¿Esto podría darse el día de las elecciones, José Luis, o esto no es para tanto? Bueno, yo un poco lo que estabais comentando, tampoco podemos hablar de un adelanto electoral, estamos hablando de 20-25 días. Eso, desde el punto de vista electoral, no se puede considerar un adelanto electoral. Es decir, el fijar la fecha, el 17 de mayo, el 17 de junio, la verdad que no podíamos conocer. Yo la sensación que he tenido del presidente, no he tenido la sensación de un dirigente temeroso, cauteloso, sino todo lo contrario. He tenido la sensación de alguien seguro, convencido, contundente, solvente. Es decir, la sensación hoy en todos los medios ha sido esa, ¿no? Y por lo tanto no estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones que se han hecho de una de las convocatorias, mirando esto, evidentemente todas las variables, evidentemente la subida de Vox es importante, es verdad que el resultado de Castilla-León, pues quizá da la sensación quizá de tocar techo, de que puede desinflarse, pero bueno, evidentemente la subida de Vox va a ser importante y la subida con respecto al 2022 también. Y coincido con la lectura que se ha hecho por parte de la izquierda, ¿no? Es decir, el PSOE ha tenido una candidata a media jornada. Ahora parece que va a pedir excedencia en Madrid con reserva del puesto de trabajo y no sabemos si se quedará, si no se quedará. Y claro, los ciudadanos eso lo huelen, ¿verdad? Es decir, Andalucía es una tierra sabia, justa, y las elecciones se ganan en 4 años, no se ganan en 15 días. Cualquiera que no hemos presentado una convocatoria electoral, sabemos que las elecciones se ganan en 4 años. No depende de una semana, ni de 2 semanas, ni de convocar 10 días antes, ni de convocar 10 después. Depende del trabajo que se ha hecho en estos 4 años, ¿no? Y esa estabilidad, ¿no?, que hemos escuchado al presidente durante estas últimas 24 horas, que ha sido el concepto más hablado, estabilidad, es quizá lo que le ha hecho en unos momentos, a diferencia de otros territorios,
pues de lanzar la convocatoria. Pero yo no hablaría de adelanto electoral, sí de fijar una fecha que estábamos hablando 15 días antes, 15 días después, y mi sensación del presidente ha sido totalmente de seguridad. Sí, sí. Jesús, pide la palabra. Sí, yo discrepo en muchos aspectos con esta tendencia que hay, un poco como que esto es un poco más un trámite, ¿no? Esto de las elecciones. Yo recuerdo la situación en la que estaba Arena, que también todo el mundo lo daba por 2 veces como presidente ya electo de Invictore y que no iba a tener ninguna necesidad casi ni de participar porque estaba hecho, y al final se encontró con una situación en la que no fue como fueron y que al final gobernó el Partido Socialista. Cuidado con eso de como se dice en el refrán, ¿no? De vender la piel del oso antes de cazarlo. Aquí hay esa falta de movilización y yo insisto, hay un germen en la sociedad que eso tiene realidad demoscópica y es el malestar evidente y constante con el tema de la sanidad, el malestar con el tema de la educación. Es decir, todos tenemos ejemplos de amigos, hijos, familiares que van a la universidad, las dificultades para acceder a las universidades, la promoción que está haciendo por parte del Partido Popular de las universidades privadas, los problemas de la dependencia, los problemas que está habiendo en todo lo que es la rama social en las políticas del Partido Popular, completamente privatizadoras. Y eso lo está sufriendo en la médula los ciudadanos. Y eso va a tener repercusión demoscópica. Y eso debe valorarse, porque muchas veces le quitamos importancia a las cosas de comer. Y esto es algo, son cosas de comer. La sanidad, la educación, la dependencia, son los pilares fundamentales de nuestra sociedad y donde precisamente el Partido Popular está fallando estrepitosamente. Y a mí también hay una cosa que me gustaría especialmente destacar, es la falta de proyectos, la falta de ambición que tiene el Partido Popular, sobre todo con esta provincia. Tú miras y tú dices, bueno, qué gran proyecto, qué proyecto, no grande, ya medio, mínimo, hay para Huelva por parte del Partido Popular. Pues no hay nada. Es la ignorancia más absoluta, no hay una realidad de qué se pretende, qué actuaciones evidentes se quieren. Todo lo que hay poco más es que al remanso de lo que se dejó y que está ahí, el Chare, que lo inició y lo va a terminar el Partido Socialista, el materno infantil, que ya lo tenía y no ha sido capaz de ponerlo en marcha. Es decir, es que no hay un legado mínimamente decente que tenga el Partido Popular en la provincia de Huelva. Y eso, las cosas de comer y el legado, la falta de ideas por parte del Partido Popular, yo creo que va a tener una evidente y clara repercusión. Sí, bueno, pues Juan Antonio pide la palabra. Sí, bueno, solo decir que el análisis poco riguroso que hace el compañero Jesús es lo que hace que los andaluces cada vez apuesten más por Juanma Moreno y por la vía andaluza, porque los andaluces saben perfectamente que no es cierto lo que dice el compañero Jesús. Es verdad que una mentira, contrarrestarla con la verdad es mucho más difícil. Tú dices, la privatización de la sanidad, y eso ahora contrarrestarlo pues lleva más trabajo. Los recursos para dependencia, pues eso lleva más trabajo. Bueno, en Andalucía se invierte el doble que se invertía cuando María Jesús Montero era responsable de la sanidad andaluza. Bueno, pero eso parece ser que es acabar con la sanidad. Es decir, invertir el doble que se invertía es acabar con la sanidad. Que nuestros sanitarios, que María Jesús Montero echara a 7.700 sanitarios, ocultara a más de 500.000 usuarios andaluces en los cajones, que nuestros médicos fueran los peor pagados a nivel nacional y ahora estén por encima de la media, eso parece ser que es privatizar la sanidad. Por eso los andaluces no creen este tipo de crispación y este tipo de enfrentamientos. Hoy día se invierte más que nunca en las universidades públicas y sobre todo el amigo Jesús hablaba de la ayuda a la dependencia. La ayuda a la dependencia es otra gran mentira que tiene el Partido Socialista. Andalucía invierte el doble que invierte el Gobierno de España en Andalucía. Y todos sabemos que la ley debe de ir subvencionada al 50%. Bueno, pues Andalucía pone casi el 70% de la financiación de ayuda de dependencia. Por lo tanto, yo prefiero la vía andaluza de Juanma Moreno a la crispación y la ayuda. Aparte, el análisis es muy sencillo. A lo mejor yo me equivoco. María Jesús Montero tiene 0 posibilidades de ser presidenta de la Junta de Andalucía. Y aquí lo atestiguo hoy y yo creo que va a quedar recogido. Si María Jesús Montero sabe igual que yo que tiene 0 posibilidades de ser presidenta de la Junta de Andalucía, ¿qué le conviene? ¿La serenidad o la crispación? Yo supongo que ella sabe perfectamente que necesita río revuelto. Bueno, pues tenemos que ir cambiando de asunto. Sí, Eligio, brevemente. Un último dato, vamos a ver. Andalucía se le conoce por estar en el balón de cola durante 40 años en economía. O sea, aquí, desde que está Juan Manuel Moreno Bonilla, ha pasado a liderar
el progreso fiscal, ¿sí? Es donde más 900 millones de euros se han quedado en los bolsillos de los andaluces y que antes se lo quedaba el gobierno por muchos impuestos. Eso está claro. Nada más que hay que analizar el índice de competitividad fiscal que salen todos los años. Sí. Ahí yo mantengo eso. Bueno, pues Jesús quiere contestar rápidamente, por favor. Vamos, por dar dos pinceladas en respuesta un poco, casi por réplica, ¿no? Es decir, a ver, habláis de la aportación a la sanidad o la inversión que se hace. Es decir, efectivamente, pero no va a la sanidad, que puede haber, cuidado, que se puede invertir, pero se está invirtiendo porque recibe más que nunca del gobierno de España, del gobierno central y de Europa. Con lo cual, lo que nos corresponde de los impuestos de los andaluces, Sánchez no le da nada a los andaluces que no sea de los andaluces. Te voy a poner un dato. Cuando entró el Partido Popular en Andalucía, estábamos en aportación a la privada en el quinto de 17 comunidades autónomas. El quinto de 17 comunidades autónomas. Ahora mismo estamos en el top 3. Es la tercera comunidad que más aporta a la privada en las comunidades autónomas. El tema del progreso fiscal y del crecimiento es que no es real. Es que estamos teniendo más aportación del Estado y de Europa que nunca. Y estamos teniendo años en donde el crecimiento es inferior incluso a el que tiene el gobierno de España. Que, por cierto, las tasas de crecimiento y de empleo están en el mejor momento de la historia y todo está siendo con un gobierno socialista. Sí. Bueno, pues sí, vamos concluyendo, Jesús. Y resumo con esto. Es decir, que esto ya os pasó, que pasó con Arenas en 2 ocasiones y que pasó con Feijóo en las últimas elecciones generales, que todos daban un poco de cómo iba a ser el día después de la entrada de Feijóo en la Moncloa. Y que ahí lleváis 3 años más deslegitimando la victoria de Pedro Sánchez y no sabiendo qué ha ocurrido. Aquello, y todos lo recordamos, de que no soy presidente porque no quiero. Cuidado, a ver si Juanma Moreno no va a ser presidente porque no quiere también aquí. Bueno, pues Pablo, rápidamente. Me gustaría poner de manifiesto que a la hora de votar, muchísimas personas no lo hacen en base a una ideología muy determinada o a una causa general programática que se defienda, sino con el ojo puesto a la sensación a pie de calle que se tiene. Y es cierto, y no me equivocaré, que estas elecciones de Andalucía van a estar muy determinadas por la sensación de los servicios públicos que se le presta al ciudadano y por la calidad de vida, o por mejor decir, el cierto deterioro de la calidad de vida que mucha gente experimenta. Cuando uno va a los barrios, cuando uno va a los sitios, sobre todo a las zonas más periféricas o más desfavorecidas, se da uno cuenta de que la principal queja que las personas tienen es deterioro o insuficiencia de los servicios públicos, inseguridad, inmigración y otra serie de cuestiones que afectan a su día a día. Y estas personas no se van a poner a delimitar muy claramente qué competencia tiene si el ayuntamiento, si la Junta, si el gobierno central. Las personas lo que quieren es que se les solucione la vida y se la haga como mínimo más aguantable, más solvente económicamente. Y está claro que los 2 grandes partidos que se han turnado el poder en la Junta de Andalucía no han sabido dar una solución clara a este tipo de problemas todavía, porque muchos de los problemas que ahora mismo el Partido Popular no ha sabido solucionar vienen de la época del gobierno del Partido Socialista, que gobernó no precisamente poco tiempo, con lo cual está claro que estas personas, que este electorado va a hacer ese cálculo y va a decir, bien, si ni una opción me lo ha solucionado y otra tampoco, igual es posible que debiera yo de dirigir mi voto hacia otra. Y este es un aspecto importante que ningún partido político que vaya a concurrir en estas elecciones debe olvidar. Va a estar mucha la cosa en la cuestión de la vida personal y de la sensación que uno percibe en su día a día. Bueno, pues José Luis es un perfecto analista de la actualidad, un observador nato de la actualidad nacional. Ponemos el punto de mira ahora rápidamente en Vox. Algunos díscolos, dice la dirección, críticos del partido a nivel nacional han propuesto la creación de un congreso extraordinario. No solo entre los firmantes, entre los quienes piden ese congreso se encuentra Javier Ortega Smith, uno de los fundadores de la formación y últimamente, bueno, pues ha sido expulsado o va a ser expulsado del partido. También Iván Espinosa de los Monteros, en definitiva, nombres conocidos de Vox que piden, ya digo, un congreso. Esta crisis interna, ¿por qué puede estar pasando, José Luis? Bueno, yo creo que Vox tiene un problema claro, que cuando se pide el voto se pide, como decían los compañeros de tertulia, para cambiar la vida de la gente. Y o Vox entra a cambiar la vida de la gente, o la gente va a ver en Vox
un fraude. Al final, cuando yo pido el voto, lo pido para hacer política, para hacer gestión, para transformar los territorios, y estamos en unas semanas claves, ¿no? En los que a Vox se le ha dado la confianza en distintos territorios y se le ha dado con a mí los nombres me da igual. Seguramente si salimos con un micrófono a la calle y le decimos a una persona que nos nombre a 4 dirigentes de Vox de Andalucía, no es capaz de decir. ¿Quién es Vox? No, Abascal, pero te nombran 3. Ni siquiera los conocemos. Y ha dado igual. Claro. Ha salido a un 18% de los votos prácticamente sin saber las personas que estaban detrás de la marca Vox. Pero claro, ahora han pasado a un estadio distinto. Cuando tú llegas a un porcentaje de votos que te convierte en opción de gobierno, como es el caso de Aragón o como lo que ha pasado en Extremadura, ahora cuando uno ya no lo dice desde la barrera, ahora uno tiene que bajar a la plaza y hacer esas políticas. Y eso yo creo que va a ser el punto de inflexión importante en Vox. No los nombres, no las peleas por los nombres, que eso ya es más antiguo que el hilo negro. Por vuelvo a repetir, yo creo que el votante de Vox no se ha fijado en los nombres. Era la marca y era el romper el sistema, ¿no? Hasta ahora, esa es mi opinión. Claro. Bueno, pues rápidamente cambiamos de asunto y miramos en este caso a la guerra contra Irán. El gobierno central en nuestro país ha anunciado un paquete de medidas valorado en más de 5.000 millones de euros. Paquete de medidas que ha creado cierta polémica, algunos dicen que llega tarde. En fin, Eligio, en 30 segundos. ¿Qué le parece este paquete de ayudas? El paquete de ayudas pues debería ir destinado a ser permanente. Estamos hablando de bajar, al final de bajar impuestos. Bienvenido a la bajada de impuestos. Sí, Juan Antonio. Yo creo que más que insuficiente. Hablan de 5.000 millones y por aquellos que nos estén escuchando, una tierra normalmente de agricultores y de ganaderos, parece ser que 800 millones de euros son los que van a ir destinados, hablamos de toda España, 800 millones de euros a las ayudas de agricultores, ganaderos y la pesca. Me parece muy insuficiente. Sí. Jesús. A ver, a mí me parece innecesarios por la causa, no por el efecto que va a provocar esas ayudas. Innecesario porque es que nunca tendríamos que haber estado en una guerra como ilegítima, inmoral, ilegal, como la que nos estamos viendo abocados por los delirios del señor Trump y por los delirios de Israel, y que nos está viendo abocados a algo completamente alocado, como la matanza de personas, las consecuencias económicas, el crecimiento cortado. Oye, y que frente a eso haya soluciones inmediatas, como se ha puesto por parte del Gobierno de España, pues yo lo agradezco. Y además, con fórmulas que ya han sido incluso testadas en situaciones anteriores. Es decir, si algo tiene el presidente Sánchez es que tiene experiencia en situaciones especiales como la que se está dando ahora con la guerra. Ya lo tuvo con Ucrania, ya lo tuvo con el COVID, ya lo tuvo con la Dana, que tiene experiencia. Con lo cual, yo entiendo que son medidas, siempre parecerán insuficientes, pero al menos que afectan directamente a la realidad. Y la primera realidad que tenemos es la bajada de la gasolina, que ya todos nos estamos beneficiando más allá de las particularidades de determinados colectivos que estarán más o menos afectados y que habrá que darle la respuesta más precisa. Claro. Pablo, 30 segundos. En líneas generales me remito a lo que he comentado anteriormente. Independientemente de las causas de la guerra, de las cuestiones geopolíticas que no vamos a abordar aquí, lo cierto es que el cierre por parte de Irán del estrecho de Hormuz, total o parcialmente, va a dar lugar, o generalmente se entiende que pueda dar lugar a una subida del precio de los hidrocarburos y evidentemente de los productos derivados. Entonces, evidentemente, Europa tiene un gran problema, que no tiene autosuficiencia en hidrocarburos. Tiene que importarlo de una forma o de otra, de cualquier lado, ya sea de los rusos, ya sea de los saudíes, ya sea de los iraníes, o sea de los americanos, que nos lo traen por el otro lado del charco. Entonces, está claro que el gobierno tiene que preparar unas medidas que amortigüen esa subida, sobre todo para el ciudadano de a pie. Pero ojo, y ahí estoy con lo que acaba de comentar Eligio. El diablo está en los detalles jurídicos, en las condiciones en las cuales se accede a ese tipo de ayudas, en la durabilidad de esas ayudas y en las hipotéticas condiciones de devolución. Porque si después, posteriormente, tú me subes los impuestos otra vez, estoy en las mismas. Claro. O si me das una ayuda y posteriormente me la reclamas con una subida añadida, me dejas peor que antes. O sea, las condiciones y la letra pequeña. Ahí veremos si son buenas o son malas. Sí. José Luis, ¿qué opinión tenemos? Bueno, crear un plan de choque y unas medidas coyunturales para un momento de emergencia y coyuntural siempre es positivo. Siempre. Yo creo que rebajar el IVA de la electricidad, de los carburantes, es positivo. Es verdad que hemos hablado con agricultores, con ganaderos y sectores que va a ser insuficiente, y entendamos que que estas medidas sean coyunturales y no estructurales, pues significaría que la guerra se enquista, ¿no? Eso sería malo para España y para el mundo.
A mí sí que me da miedo muchas veces el tema de aprobar reales decretos que creen una expectativa en la población y que después no puedan entrar en vigor porque no se ratifiquen. Y claro, se han aprobado 2 decretos. Este del IVA y de la medida y otro de vivienda. Y mucho me temo que el de vivienda no va a ser aprobado. Ya le decimos a la ciudadanía que le vamos a prorrogar el alquiler, que le vamos a congelar el alquiler y dentro de 25 días se lo quitamos. Esa inseguridad jurídica de aprobar por parte del Consejo de Ministros determinados decretos que después tienen que ser sometidos a convalidación a los 30 días y no son aprobados, crean expectativas, crean inseguridad jurídica en la gente cuando después no lo convalidan. Y eso sí me preocupa, la utilización masiva que se produce de este tipo de herramientas, creando unas expectativas que pueden después llevar a no cumplirse y sobre todo a llevar al desazón a muchos ciudadanos, ¿no? Y creo que va a pasar en el decreto de vivienda, ¿eh? Mucho me temo que va a pasar. Bueno, pues cambiamos de asunto. Nuestro último asunto de interés, de análisis, tiene que mirar necesariamente a la Semana Santa. Este grupo de comunicación, el Grupo Azahara, pone en marcha un dispositivo importantísimo desde este viernes de Dolores y hasta el próximo domingo de Resurrección para llevarles pues a todo el mundo prácticamente la Semana Santa de nuestra provincia. Nuestra provincia puede presumir, de hecho presume, de tener una Semana Santa esplendorosa, no solo en la capital, no solo en Ayamonte, que fue la primera en ser declarada como fiesta de interés turístico nacional. Cualquier rincón de nuestra provincia puede presumir, ya digo, de tener una celebración de este tipo, gloriosa podríamos decir, ¿no, Juan Antonio? El Andévalo, la Sierra, la costa, toda la provincia, ¿no? Sin duda, Antonio, lo hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? La gran provincia que tenemos y también en Semana Santa disfrutar de nuestros parajes naturales, disfrutar de nuestra sierra, disfrutar de la comarca de la Cuenca Minera, que tiene secretos maravillosos por descubrir. Yo creo que la provincia está más que preparada para recibir a todos los que nos quiera visitar y, por supuesto, entre más, mejor. Claro, una Semana Santa, Jesús, que es también, además de cultura, además de religión, es también turismo y es también economía, ¿no? Exactamente. Yo veía los datos hace un ratillo y me parecían cortos. Es decir, 44% de previsión hotelera en la provincia. Me imagino que será más la previsión las reservas de actual, última hora, claro. Sí, sí. Me imagino que será la previsión o la realidad de contratación actual. Es verdad que Huelva se mueve en un turismo muy nacional y que funciona mucho la última hora, el último minuto, ¿no? También esa situación de cómo va a estar el tiempo estará ralentizando, si acaso, un poco las previsiones de contratación de plazas hoteleras. Yo me imagino que estaremos al final como hemos estado otros años, cercanos al 80, 80 y tantos por ciento. ¿Por qué? Sí. Porque hay material, porque la provincia es la que es, las maravillas que tiene la provincia, de todos los aspectos, tanto el playa como sierra, como lógicamente las tradiciones. Es decir, nosotros tenemos una Semana Santa y lo tenemos que decir claramente, que no tiene nada que envidiar a la Semana Santa de ninguna de las otras provincias. Lógicamente, Sevilla es lo que es, por la tradición, por el volumen, pero yo incluso muchas veces lo hablo con compañeros de otras provincias. Digo, si queréis una Semana Santa cercana, que te complemente todos los aspectos, tanto el religioso como el cultural, como el tradicional, vente a Huelva. Mucho mayor comodidad, mucho mayor cercanía, una Semana Santa completa, puedes disfrutar de otros aspectos accesorios a esa Semana Santa y yo creo que ese debe ser nuestro fuerte. Es decir, que ofrecemos igual o más que todas las provincias, pero además teniendo un valor añadido que no tienen todas las provincias, porque no todas las provincias pueden decir que tienen una buena Semana Santa y además ese valor añadido de la playa, de la sierra, de la cercanía con Portugal, es que somos un paquete completo de un valor incalculable. Claro, Eligio. Sí, tenemos, ahí estamos de acuerdo, tenemos una gran festividad ahora mismo por delante, tenemos un puente larguísimo para que lo pueda disfrutar, evidentemente. Pero, vamos a ver, estamos hablando del 44% de ocupación. Bueno, eso lo he dicho anteriormente, a 5 días. En estos momentos, claro. A 5 días, pero estamos a 5 días. Sí, sí. Los paquetes de reserva. La inestabilidad meteorológica también ha hecho sí, que el 100% del sector hotelero no está abierto también, que eso hay que tenerlo en cuenta. En fin. Y la inflación también del 20% acumulada en los 3 últimos años en la alimentación. Claro. Entonces, eso es precariedad. El nacional no se desplaza, no viaja, y eso hay que tenerlo en cuenta. A 5 días de tener cerrado, de empezar ya con la Semana Santa, con esta festividad tan importante para Andalucía. Sí. Pablo.
Bueno, yo vengo a complementar un poco lo que han comentado los compañeros, nada que objetar a eso, pero sí me gustaría poner, digamos, el dedo en la llaga con el tema de la necesaria desestacionalización del turismo, ¿no? Las maravillas que ofrece esta tierra merecen un turismo mucho más constante, que evidentemente todavía no se ha conseguido, tiene los repuntes en fechas como esta, como es totalmente lógico, pero que desde luego se echaría de menos un impulso muchísimo mayor a todo este sector, que no solamente va a mantener a todos estos trabajadores que va a contratar estacionalmente cuando haya pasado el evento, la Semana Santa o cualquier otro, sino que es necesario seguir haciendo un esfuerzo entre todos, la industria, los trabajadores, los poderes fácticos, los partidos políticos, para que ese nivel de turismo pueda quitarse el yugo de esa estacionalización que actualmente pues lo mantiene de alguna forma encadenado. Claro, de eso se viene hablando desde hace ya algún tiempo, José Luis, y no sé yo si conoceremos alguna solución concreta para romper esa estacionalidad de la que, ya digo, venimos hablando desde hace ya mucho tiempo. Claro, es que, bueno, yo primero comparto todas las bondades y maravillas de nuestra provincia, como no puede ser de otra manera, y cada una de nuestras comarcas tiene sus encantos y sus maravillas, pero es que hay que llegar, Es que estamos sin aeropuertos, es que estamos sin trenes y es que estamos sin carretera. Es que, ¿qué le decimos a la gente? Por ejemplo, yo estoy en la sierra y las dos nacionales están para cerrarlas. Están para cerrarlas. Es que la Huelva-Zafra está cerrada desde hace 2 meses. Es que desplazarse a Madrid desde Huelva es una aventura. Es que el aeropuerto sigue metido en un cajón. Y es que no tenemos trenes. Es que me parece un éxito el 44%. Me parece un éxito el 44%. Entonces, claro, las maravillas hay que llegar a ellas. Y tenemos que facilitarle al nacional y al internacional que venga a nuestra tierra, ¿no? Y yo creo que ahí hay un trabajo por hacer muy grande. Muy grande. Y siempre chocamos con la misma. Para desestacionalizar una actividad económica tan importante como es el turismo, pues tenemos que tenerla durante todo el año, pero tenemos que acercarla al turista y acercarla al visitante. Y eso ahora mismo Huelva necesita de unas infraestructuras que nos den esa respuesta. Y a día de hoy no la tenemos, ¿no? Es la queja del sector. Yo tuve la oportunidad de reunirme con muchos hoteleros, con muchos restauradores, y lo primero que dicen, José Luis, la gente tiene que llegar. Y llegar cómodo, porque si yo me voy a Faro, yo me quedo donde dejo la maleta. Claro. Y consumo donde dejo la maleta. O sea, por lo tanto, ahí donde tenemos, no el talón de Aquiles, tenemos el gran socavón que tiene esta provincia a la hora de vender el turismo. Y ante una semana grande, como dicen los compañeros, con lo cual comparto, y de una semana además de una ocupación importante desde el punto de vista de gasto medio por habitante, pero que tenemos el hándicap de venir a Huelva, ¿no? Claro, estamos fuera de tiempo. Es el gran problema. Sí, pero hay una pregunta que me gustaría plantearle a quien quiera intervenir. Se viene publicando en los últimos días una noticia bastante polémica, y es que en la Semana Santa de Sagunto se niegan a darle acceso a la mujer. Dice una cofradía que la tradición es lo que hay y que van a seguir ahí, que no permite la entrada de la mujer. Juan Antonio, esto a estas alturas de la vida, ¿esto es concebible? Bueno, pues la verdad que no conozco la noticia, Antonio, pero yo entiendo que habrá que darle solución a esa peculiaridad, ¿no? Es que desconozco la verdad del asunto. Pero por concretar, en mi municipio también hay una Semana Santa muy peculiar. Es un municipio precioso. Y nosotros tenemos una vía sacra que respetan las mujeres y solo salen los hombres. Pero es siempre desde el respeto de la mujer. La mujer respeta esa peculiaridad. Si la mujer del pueblo que me dices no lo respeta, bueno, pues habrá que... Jesús. Es que lo que me cuesta creer todavía es que debatamos o que haya que llevar a elecciones como se planteó en Sagunto, ¿no? Sagunto, esta situación. Es decir, lo que me descuadra es que haya una situación de este tipo y que no está inscrito cubriendo o cumpliendo ese principio de igualdad. Sí, claro. Porque es que precisamente la Constitución te marca el principio de igualdad y que además cualquier asociación, entidad, hermandad religiosa tiene que cumplir explícitamente ese principio de igualdad. Rápidamente. Lo cual es lo sorprendente es cómo pueden ocurrir estas situaciones aún en el día de hoy. Yo estoy manifiestamente en contra. José Luis, en 20 segundos. No, totalmente en contra. Es verdad que hay tradiciones de hace 100 años, 200 años, que las miramos con los ojos de ahora y nos choca, pero en este tema coincido con lo que dice Jesús y con lo que dice Antonio. No conozco en realidad y en profundidad el tema, pero bueno, evidentemente en contra, y creo que todo el mundo tiene que tener acceso a disfrutar de su hermandad, de su cofradía, de su paso, por muy tradición que sea, por muchos años que tenga. Eligio y Pablo, en un minuto, ¿alguna opinión, Pablo? Bueno, yo igualmente, no es un asunto que conozca en demasía porque no es mi negociado, como quien dice, pero está claro que es una cuestión tradicional, pero que cualquier tradición, sea cual fuere, tiene que acotarse
base al marco legal establecido. Entonces es una cuestión que más vale que los poderes públicos solucionen de una manera que no se dañe ni una parte ni a la otra. Eligio, Es que, bueno, ponemos el punto final contigo. No sé mucho, pero sí que he visto que me sorprende, pero lo que más me sorprende es que es un movimiento de jóvenes. Sí, exactamente. Dentro de la hermandad, sí. es lo que lo están promoviendo. Pero bueno, a partir de ahí yo creo pero que llama la atención, ¿verdad?, en estos tiempos que siga existiendo ese modo de proceder. Pues como siempre, un plantel de lujo llevan ustedes de José Luis, Eligio, Juan Antonio, Jesús, Pablo y Mario, lo tuvimos en la primera parte de nuestro programa. Les deseamos una muy feliz Semana Santa a toda nuestra provincia. Volveremos después de la misma aquí en Telenova, Canal Costa Televisión y Condavisión, para contarles, para analizarles la actualidad. Sean felices, cuídense, hasta pronto.